Hey, ¿cómo estamos? Es mi deseo que te encuentres muy bien y qué bueno que podamos seguir conectados a través de este medio. Aunque me he dado cuenta que en este tiempo vacacional son pocas las personas que se conectan, seguramente por el viaje, muchos están afuera y tal, pero yo te animo a que puedas seguir conectado, te animo a que siempre estés mirando el grupo de WhatsApp, las redes sociales y todo lo que se comparte en el canal de YouTube. Es bueno y es maravilloso poder tener un mensaje cada domingo para poder reflexionar, para poder escuchar y para poder aplicar a nuestras vidas. Así que quiero darle gracias al pastor y a Abraham y a cada uno de vosotros que comparten cosas y siempre es de ánimo y de alegría poder verlos. Muy bien, yo he titulado este mensaje que quiero compartirte en esta mañana, Las pequeñas cosas. Y la Biblia habla del día de las pequeñeces y para ello quiero contarte una historia, así que sin más, vamos con el mensaje. Bien, esta es la historia del cautiverio. Esta historia comienza con Isaías. En los capítulos 44 y 45, Isaías habla acerca de un hombre llamado Ciro. 200 años antes de que él nazca, Isaías está profetizando de Ciro, de este hombre. Y Ciro va a terminar convirtiéndose en el rey de Persia, que luego conquista al rey de Babilonia. Y en la era moderna, Persia es Irán y Babilonia es Irak. Entonces Dios habla acerca del rey Ciro a través del profeta Isaías y lo llama mi pastor, lo llama mi ungido, a quien yo escogí para restaurar la nación de Israel, para restaurar las ruinas de Jerusalén. Y esto era algo extraño porque en aquel tiempo cuando Isaías profetiza acerca de este hombre, el pueblo estaba viviendo otra etapa, o sea, había cierta prosperidad, había un tiempo de paz y de quietud porque sus enemigos habían disminuido significativamente y entonces el pueblo no entendía lo que Isaías estaba diciendo. Pero luego, 150 años más tarde, viene Jeremías. Dios lo levanta a Jeremías y le dice, serás mi profeta, yo te envío, no digas que soy un niño. Entonces Dios lo levanta a Jeremías y le dice, tienes que profetizar al pueblo. Y le muestra el problema del pueblo, el problema que el pueblo estaba viviendo en tres áreas. Y una de ellas era que, para empezar, el sacerdocio estaba teniendo una vida doble y estaba teniendo una vida de idolatría. Luego también los reyes estaban teniendo una vida inmoral y también una vida llena de idolatría. Y por consecuente el pueblo al estar mal, el sacerdocio, al estar mal los reyes, entonces el pueblo también estaba viviendo una vida doble, no estaban cumpliendo los mandatos del Señor ni adorando a Dios, o sea, y es como que Isaías y Jeremías comienza a profetizar acerca de estos tres problemas y comienza a profetizar a todo el pueblo y le dicen, tienen que arrepentirse, que Dios me ha dicho que tienen que arrepentirse, que estamos viviendo una vida corrompida que no agrada al Señor y lo podemos ver. Dios dice así, me acuerdo cuando te saqué de Egipto en los tiempos de tu juventud, de cómo me adoraban y podemos ver los 23 capítulos primeros de Jeremías hablan de una confrontación, de arrepentimiento y lo extraño de todo esto es que también habían profetas de Dios a quien el rey acudía y estos profetas le profetizaban otra cosa, le decían, no mi Señor, no mi Rey, todo va a estar bien, todo está correctamente, estamos viviendo bien y era como que Jeremías hablaba en contra de eso y esto le molestó mucho al rey, le decía, Jeremías, tú eres el único que profetiza en mi contra, tú eres el único que siempre me confronta, pero Jeremías seguía diciendo, tenemos que arrepentirnos porque Dios me ha dicho que va a venir una nación más fuerte que nosotros y Dios nos va a disciplinar y vamos a ser llevados en cautiverio y comienza Jeremías a profetizar eso y esto ya molestó tanto al rey que finalmente Jeremías es maltratado y es echado en la cárcel. Y en el capítulo 25 de Jeremías podemos ver nuevamente que Dios le dice a Jeremías, ya está. Dios le habla dos cosas a Jeremías, le dice, ya está. La primera es, dile que el tiempo se ha cumplido, que Babilonia viene para acá, que ellos van a ser llevados en cautiverio y que ya no hay tiempo para arrepentirse. Ya está, así que dile que se preparen, que dentro de muy poco Babilonia llega y van a ser llevados en cautiverio. Y la segunda cosa es que me gusta mucho esta, le dice, diles que también que después de 70 años
de cautiverio, yo los voy a sacar y los voy a regresar nuevamente a Israel y vamos a levantar y vamos a construir la ruina de Jerusalén. Y yo los voy a visitar, dice el Señor, y me encanta esa frase, yo los voy a visitar, porque va a venir un renuevo de su espíritu. Y habla de visitación porque obviamente cuando van a estar en el cautiverio, Él ya sabe que van a adorar nuevos dioses, los dioses de la nación donde están, van a coger la cultura de la nación donde están. Entonces por eso Dios habla de una visitación, o sea, el deseo de Dios siempre fue morar con su pueblo, pero al estar ellos en cautiverio, Dios sabía que se iban a olvidar de Él completamente. Entonces Dios dice, yo los voy a visitar y los voy a regresar a Jerusalén y vamos a reconstruir la ciudad. Y esta es la historia del cautiverio, así que el pueblo no se arrepiente. Finalmente el rey de Babilonia viene y los únicos que se prepararon fueron los papás de Daniel y las familias de Sadrach, Mesach y Abednego. Y todo el pueblo es llevado en cautiverio, Daniel es llevado en cautiverio. Por eso si quieres saber qué pasa durante esos 70 años de cautiverio, tienes el libro de Daniel. Ezequiel, también el profeta Ezequiel es llevado en cautiverio y ahí es donde escribe el libro de Ezequiel, donde Dios le muestra el cielo abierto y la venida de Jesucristo. Jeremías es dejado en Jerusalén y donde puede ver él toda la ruina y la ciudad destruida y escribe el libro de Lamentaciones. Y he querido compartirte esta historia de manera amplia para que puedas entender todo lo que aconteció en este tiempo de cautiverio y cómo se da la historia. Y si quieres tú estudiar en casa y analizar más, puedes leerte el libro de Ageo, los 2 capítulos, el libro de Esdras, y también Zacarías, todo el libro, en especial los capítulos 3 y 4 hablan mucho de ello. Así que tienes mucha tarea para la casa. Bien, ya están por cumplirse los 70 años del cautiverio y ya toca regresar a Jerusalén. Y de repente Daniel está leyendo el libro de Jeremías y él puede leer y puede entender ahí aproximadamente por el año 68 ya más o menos, y dice, wow, ya está por cumplirse los 70 años, ya está cerca el tiempo de la visitación del Señor que había prometido. Y entonces él comienza a orar. Para empezar, me gusta la manera de leer la Biblia, cómo Daniel lo hace. Yo creo que es un modelo a seguir de cómo tenemos que estudiar la Biblia. Muchas veces lo hacemos de manera disciplinaria, lo cual está bien, pero puedo ver a Daniel haciéndolo con un espíritu de fe. Yo creo que eso es algo que tenemos que aplicar a nuestras vidas, de poder estudiar con un espíritu de fe, porque eso va a cambiar las cosas tanto en nuestras vidas como en nuestra familia y en nuestra sociedad. Y entonces Daniel está orando y dice, ya está cerca aquí el tiempo de la visitación. Y él entonces se vuelca en oración, dice, se vuelca, puedes ver en Daniel capítulo 9, versículo 3, dice que vuelca su rostro al Señor. Y hay 7 cosas que él hace, también es un modelo a seguir de cómo orar por nuestro país, por nuestra nación. Dice que se vuelca en oración, en ayuno, en ruego, en silicio. Silicio era como una especie de piel de camello que te calentaba, y también con ceniza, y la ceniza era como un símbolo de indignación. Señor, estamos indignados, necesitamos tu misericordia, necesitamos tu justicia. Entonces Daniel se vuelca en oración y está intercediendo por el tiempo de la visitación de Dios, y de alguna manera Dios da el cumplimiento a Isaías 44 y 45 y toca a Ciro. Ciro ya es el rey de Persia que había conquistado a Babilonia, había destruido a Balsasar, el hijo de Nabucodonosor. Entonces Darío está gobernando en Persia, y para que te quede un poco claro, esto es como que Ciro es el rey supremo de toda Persia y Darío es como un gobernante de una provincia. Entonces de repente, imagínate a Ciro levantándose por la mañana y diciendo, el Dios de los cielos me ha dicho que tengo que construirle una casa en Jerusalén. Y entonces podemos ver a Ciro así, hablando de esta manera. Y si te pones a pensar un poco en esto es algo impensable, esto es algo muy difícil. Es como que Saddam Hussein o un musulmán supremo, imagínate que un musulmán supremo diga, un musulmán extremo diga, mira, Jerusalén le pertenece a Israel, al pueblo de Israel, así que vamos a dar, y Jerusalén le pertenece a los judíos, así que vamos a dar de nuestro dinero y vamos a establecer esto de manera legal. Y imagina a un musulmán hablando así, es algo inimaginable. Pues esto fue lo que pasó con Ciro. De alguna manera Dios tocó el corazón de Ciro, puso de su espíritu sobre él, y él se levanta y dice, mira, vamos a construirle
Dios me ha dicho que hay que construirle un templo en Jerusalén, así que hay que dejar ir al pueblo de Israel que está bajo mi dominio, hay que dejarlos ir para que ellos regresen y vayan y construyan el templo. Yo voy a dar de mi dinero, voy a dar de mis recursos para que ellos puedan construir el templo en Jerusalén. Y entonces Ciro da la autorización para que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén a construir el templo para Dios. Y me encanta esta historia del cautiverio y del regreso a Babilonia. La verdad que es una historia que me ha atrapado. Estar mirando profetas contemporáneos, buscando geográficamente quién es Persia, quién es Babilonia en la actualidad. Vamos a ver la conquista de Ciro y todo eso. Es mejor que Juego de Tronos, diría yo. Pero no te cuento toda esta historia simplemente para que la sepas, sino también para que tú la puedas mirar, la puedas estudiar y para animarte sobre todo. Es el propósito de este mensaje, porque hasta aquí todo bien, o sea, el pueblo de Israel ya tiene los pasajes pagados, la autorización de Ciro, los recursos, Ciro da su autorización para que ellos puedan ir, puedan regresar a su ciudad y reconstruir su ciudad. Y si te pones a pensar en esto, cuando tú quieres comenzar manos a la obra es donde realmente empiezan los problemas. Muchas veces viene alguien y ora por ti y te dice Dios te va a usar, Dios va a hacer esto contigo, y la verdad es que tú te animas y tienes fe y crees en eso. No quiero decir que sea mentira, pero realmente lo difícil comienza cuando decides empezar manos a la obra. Y fueron los problemas con los que se encontró el pueblo de Israel. Para empezar, se dice que en Babilonia había aproximadamente 1 millón de judíos y los que regresaron a reconstruir la ciudad fueron apenas 50.000, un equivalente al 5%. Y esto muchas veces pasa en la actualidad, pasa en nuestra vida, pasa en la iglesia. A veces Dios te manda a hacer algo y Dios te dice qué es lo que tienes que hacer y tú estás animado y estás motivado y realmente crees que es de Dios. Y no sé, puede ser un evento, abrir un congreso, abrir un grupo de hogar y un evento online a lo mejor que es para este tiempo. Y de repente la expectativa es muy grande, pero luego te das cuenta de que cuando comienza, al final creí que iban a venir 50 y apenas somos 5, somos 2. Esperaba 100 personas para este concierto y apenas, o sea, el 5%. Y esto pasa y ha pasado en la historia y le pasó al pueblo de Israel. Solamente ese 5% regresó. Así que yo quiero decirte que no te desanimes, que no todos dan el 100% al Señor, y tampoco es para que te sientas mayor que los demás. Simplemente siéntete como un privilegiado de poder haber escuchado algo del Señor y de poder ser partícipe de su propósito en esta tierra. Así que quiero animarte. He podido ver muchas veces a pastores, he estado mucho cerca de ellos y he podido ver el sacrificio que conlleva llevar una iglesia, llevar la obra, y pareciera, o sea, como que todo está bonito en el culto, pero la tarea y las responsabilidades que hay detrás, y sobre todo el problema económico también, son muchas las situaciones, mucho que trabajar, y es como que de repente aparecen 5 personas y dicen, pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo limpiar? A veces se necesita recursos y de repente aparecen solamente 5 y dicen, mira, yo puedo dar esto. ¿Sí? Y eso pasa en la realidad, así que quiero animarte a que no sea un obstáculo para empezar. O sea, empieza con poco, empieza con los recursos que tenga, y el pueblo de Israel se encontró en esta situación, así que quiero animarte. Bien, otro de los problemas con el que se encontró el pueblo de Israel fue con la oposición de personas. Ellos venían después de 5 meses de camino y las personas que salieron del cautiverio, entre ellos habían 2 generaciones. La generación entre los 80 y 90 años, los ancianos, los que habían visto la gloria del templo de Salomón, los que habían visto el templo de Salomón en su magnitud, que era impresionante. Y por otro lado también estaba la generación de los más jóvenes, los que habían nacido en el cautiverio, los que tenían aproximadamente entre 20 y 30 años. Y estas 2 generaciones van de camino a Jerusalén, van emocionados, van seguramente alegres, cantando, esperando llegar ya a su ciudad. Pero cuando llegan a su ciudad y se encuentran con una ciudad en ruina, dicen, ¡guau! Esto es peor de lo que imaginábamos. Nunca habíamos imaginado que estaría así. Los ancianos dicen, ¡guau! ¿Qué es esto? Esto es inimaginable, esto es terrible. Y también los ancianos dicen, pero nunca pensamos que esto sería tan así. Y resulta que cuando ellos llegan se encuentran con
los samaritanos que estaban viviendo allí, al no ver nadie, entonces ellos estaban ocupando la ciudad, ocupando el lugar, y entonces ellos llegan y hablan con los samaritanos y le dicen, mira, tenemos autorización de construir aquí el templo para el Señor nuevamente y vamos a trabajar aquí en la obra y tal, y tenemos la autorización del rey. Y entonces los samaritanos tenían buenas intenciones y malas intenciones también y le dicen, entonces ya que estamos aquí nosotros construyamos todo juntos, queremos construir con vosotros y para que adoremos todos juntos. Y entonces ellos dicen, no, mira, Dios no nos ha permitido hacerlo así, tenemos que construir el templo nosotros, los que venimos del cautiverio. Y a partir de ese entonces los samaritanos se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel y comenzó todo tipo de controversia contra ellos, comenzaron a querer detener la obra, hacían sus denuncias a otras naciones y a reyes diciendo esta es una ciudad rebelde y comenzó todo tipo de controversia. Y esto realmente también se parece a nuestra realidad cuando queremos hacer algo, cuando queremos emprender un negocio, o algo en el trabajo, o lo que sea que Dios nos esté llamando a hacer, vamos encontrando con problemas con personas. Y yo no sé, déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un problema con un familiar, con alguien tan cercano a ti? Con un vecino o a lo mejor con un amigo. Y cuando decidimos comenzar a hacer algo, siempre aparecen las personas que de alguna manera tratan de impedirnos, no hay autorización, no hay permiso, o por último, hasta gente de tu misma congregación que yo he podido ver en casos donde hay celo ministerial, o sea, ¿por qué esa chica está cantando? ¿Por qué ese músico está tocando? O sea, si yo soy el que toco. Y he podido ver esas cosas cuando realmente debería ser un motivo de alegría de que mientras más personas involucradas hay, mucho mejor, podemos trabajar de una mejor manera y servir juntos al Señor. Debería ser un tiempo de alegría, un momento de alegría de ver a personas querer involucrarse, pero en esta situación no, o sea, el pueblo de Israel, al no dejar a los samaritanos construir con ellos, se generó todo tipo de conflicto, todo tipo de controversia. Así que quiero animarte también a que, por más que podamos encontrarnos personas que quieran de alguna manera impedir o sean oposición para lo que queramos hacer, a que no te detengas, muchas veces tienen la culpa ellos, muchas veces tenemos la culpa nosotros. A veces no es la culpa de nadie, simplemente es por nuestros puntos ciegos que a lo mejor no supimos comunicar, no supimos expresarnos bien y que realmente en mi caso me pasa de muchas maneras. El otro día hablaba con mi esposa y le decía, mi amor, es que no sé cómo decirle a mi compañero de trabajo esto, que no me gusta, que está haciendo mal, pero tengo miedo que se ofenda o no lo sé. Y la verdad es que comunicar también es un arte, diría yo. Y no sé si a veces, porque muchas veces he dicho algo así de manera, con un tono pasivo, pero de manera seria y se lo toman a mal. Entonces tengo que sonreír, le decía, tengo que sonreír, ¿cómo lo tengo que hacer? Y muchas veces pasa eso, a veces nuestra manera de hablar o decir las cosas a veces ofende, sin intención obviamente. Pero lo importante es que tenemos que saber discernir, tenemos que saber discernir por qué están teniendo los problemas y orar al Señor en el Espíritu y también recordarte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que si ellos reaccionan con ofensa, nosotros no tenemos que reaccionar de esa manera. Y el pueblo de Israel se encontró con esa situación, con esa oposición de personas cercanas a ellos. En el regreso de Babilonia a reconstruir la ciudad, hay dos personajes importantes, que uno es el gobernador Zorobabel, y dos es Josué, el sumo sacerdote. Y el tercer obstáculo con que el pueblo de Israel se encontró al momento de construir el templo en Jerusalén fue el recurso financiero. Y obviamente los ancianos, ellos tenían algo en mente, ellos habían visto el templo de Salomón, el impresionante templo de Salomón, y aunque Ciro, el rey de Persia, había puesto de su dinero y le había dado muchos recursos para que ellos pudieran construir, nunca se va a comparar con el templo de Salomón. En el templo de Salomón había muchas cosas hechas de oro, y entonces al verse ellos en esa situación y al querer construir algo similar, se dieron cuenta de que tenían pocos recursos y que los recursos estaban escaseando y que el problema económico era ya
algo grande para poder continuar y avanzar con la obra. Y muchas veces esto también pasa en nuestra vida cuando queremos hacer o emprender algo para Dios, cuando queremos. Recuerdo que yo muchas veces decía, Señor, yo cuando tenga un coche, en mi país decía, cuando tenga un coche te voy a servir de esta manera, voy a trasladarme, voy a visitar a esas personas, voy a hacer esto, otro, esto, aquello, voy a llevar cosas en el coche para ello, pero cuando tenga un coche. Y muchas veces Dios quiere que lo hagamos con pocos recursos, y cuando los recursos faltan también pensamos que dudamos que la obra no es del Señor, pero Dios quiere que nosotros comencemos con pocos recursos. Dios quiere que nos enfoquemos principalmente en su presencia y en que Él va a suplir toda necesidad, y que no nos desconectemos de eso, y de que Dios nos va a ayudar y que Él está con nosotros. Así que este fue el tercer problema con el que se encontró el pueblo de Israel. Habíamos dicho que el primero fue pocas personas, el segundo fue oposición de personas, los samaritanos, personas cercanas a ellos, y el tercero fue el recurso financiero. Al querer construir algo grande, algo bonito, algo se dieron cuenta de que estaban escaseando sus recursos. Y por último ya vamos con el cuarto. Bien, yo he titulado este mensaje Las pequeñas cosas, y muchas veces en lo rutinario de la vida y en nuestro diario vivir consideramos que lo que estamos haciendo es insignificante a nuestros ojos y a los ojos de los demás, y realmente este fue el cuarto obstáculo o problema con el que se encontró el pueblo de Israel. Habíamos dicho que del cautiverio vinieron dos generaciones, la generación de los ancianos y la generación de los jóvenes, y en los primeros 2 y 3 años el pueblo de Israel, ambas generaciones están trabajando con entusiasmo, con ánimo, motivados, levantando los cimientos, poniendo los cimientos del templo. Pero de repente cuando terminan de poner todo el templo, dice la Biblia que los jóvenes comienzan a alegrarse y a emocionarse y decir, wow, lo hemos conseguido, Dios está con nosotros. Y realmente ellos estaban teniendo una experiencia con Dios, la cual en el cautiverio, en el tiempo de cautividad, nunca habían experimentado a Dios, solamente habían escuchado alguna vez de Dios, de sus padres y de otras personas. Pero los jóvenes están aquí motivados y están diciendo, wow, Dios está con nosotros, hemos conseguido, ya tenemos los cimientos, ya tenemos los fundamentos para levantar el templo. Y ellos estaban entusiasmados, estaban contentos y estaban experimentando realmente de alguna manera la gloria de Dios. Pero por otro lado, los ancianos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y de lo que estaban construyendo era tan pequeño comparado a la gloria de Salomón y al templo de Salomón, obviamente al impresionante templo de Salomón, y comenzaron a desanimarse. Y dice que los ancianos comenzaron a llorar, y realmente los jóvenes no tenían fotografía, en ese tiempo no había fotografía, no sabían cómo era el templo de Salomón, pero al ver también a los ancianos que ellos comenzaron a llorar, los jóvenes comenzaron a gritar, y aquí ambos juntos comenzaron a desanimarse y comenzaron a menospreciar lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era muy pequeño e insignificante y que no se comparaba en nada al templo de Salomón, a lo que ellos tenían en mente y querían construir. Y entonces Dios habla a Zorobabel, al gobernador de Israel en ese tiempo, y le dice, no quiero que menosprecies los días de los pequeños comienzos. Y esto es algo que me gustaría que examinemos hoy, porque el 99% de lo que hacemos es rutinario y es algo de nuestro diario vivir, lo cual no vamos a recibir más aplauso por ello, ni vamos a tener más seguidores, ni nos van a pagar más dinero por ello, lo cual es ayudar en casa, fregar, lavar, pasar tiempo con nuestros hijos, amar a nuestras esposas, responder bien cuando hay conflictos, orar, leer la Biblia, adorar en casa como familia, orar como familia juntos, venir a la iglesia, congregarnos, escuchar a un hermano en dolor, alegrarnos con los que se alegran. El 99% de lo que hacemos y que nadie ve es por lo cual Dios nos va a pedir cuentas y por lo que Dios también nos va a recompensar en la era venidera. Así que déjame animarte, lo pequeño que tú estás haciendo seguramente hoy y que nadie ve y valora, déjame decirte que Dios lo ve y que Dios lo valora y que es importante para Él. Hoy en día se ha hecho muy común medir nuestros éxitos o nuestra vida de acuerdo a las redes sociales, según los seguidores, según los likes o las vistas que pueda tener un vídeo que subimos a Instagram. Podemos también medir nuestro éxito ministerial según los aplausos y cuando cantamos o predicamos, pero eso no es lo que nos define. Lo que nos define
lo que nos define es lo que hacemos detrás de cámara, detrás del público y que nadie ve, y es cuando amamos a nuestros enemigos, cuando oramos por alguien, cuando restauramos a una persona que realmente está caída y que necesita de nuestra ayuda, cuando damos palabras de aliento, cuando visitamos a un hermano, cuando tendemos la mano y ayudamos. Realmente eso es por lo que Dios nos va a pedir cuenta y por lo que Dios nos va a recompensar también. Así que no menosprecies las pequeñas cosas. Dios nos va a recompensar de acuerdo a cómo respondimos a ella, según nuestra carne o conforme al sermón del monte. Y realmente esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había parado la obra en muchas ocasiones, o sea, por diferentes conflictos, por denuncias de que era una ciudad rebelde, que se estaban construyendo, se estaba levantando otra vez los muros de una ciudad rebelde. Entonces, determinado tiempo pararon la obra, pero cuando se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y que era pequeño y comenzaron a llorar y se desanimaron, dice la Biblia que pararon la obra por 16 años, durante 16 años. O sea, eso fue ya lo que realmente los detuvo por completo. Los detuvo por completo cuando ellos consideraron que lo que estaban haciendo era insignificante. Y al parar la obra, obviamente, Zorobabel y Josué comenzaron a corromperse, cogieron de los recursos del dinero para enriquecer sus propias casas. Entonces, tremendo lo que pasó, y yo diría, ya está, Señor, o sea, desecha a esos líderes, busca a otras personas, levanta nuevas personas, pero realmente el amor de Dios va más allá de todo, y en Zacarías 3 y capítulo 4 podemos ver cómo Dios nuevamente le da vestiduras a Josué, el sumo sacerdote, y restaura nuevamente a Zorobabel. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas también en esta mañana, que si de alguna manera has entendido que lo que estás haciendo es pequeño e insignificante, y de alguna manera has dicho, pues mira, ya no lo voy a hacer más, y te has desenfocado y te has apartado del propósito de Dios, déjame decirte que Dios te ama y que Él anhela que tú vuelvas, y que Él te va a levantar nuevamente y que Él va a restaurar tu vida. Y yo en esta mañana quiero orar por ti, siento la necesidad de orar por ti que estás detrás de cámara, si te apartaste y te fuiste de los caminos del Señor, o si de alguna manera te distrajiste y te desenfocaste de lo que Dios estaba haciendo contigo por menospreciar las pequeñas cosas. Dios te ama y Dios anhela otra vez que regrese y que retome a construir lo que realmente estabas haciendo antes. Así que déjame orar por ti, aunque estemos detrás de la pantalla, quiero orar por ti. Señor Jesús, bendice a mi hermano, a mi hermana que está detrás de la pantalla, Dios amado, a toda la persona que están escuchando este mensaje. Yo quiero que tú seas tocando su corazón, y que ellos, si aún en un tiempo atrás comenzaron encendidos con entusiasmo a servirte y andar en tus caminos, pero con el pasar del tiempo y los años, de alguna manera vino distracción sobre ellos, o consideraron que lo que estaban haciendo era pequeño e insignificante, y comenzaron a menospreciar el congregarse, comenzaron a menospreciar el leer la Biblia, el orar, y finalmente terminaron, Dios amado, apartándose de ti. Yo oro por ello, Dios amado, para que tú nuevamente lo abraces en tu amor y lo cubras con tu gracia, y nuevamente levante sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor Jesús, a cada persona que está mirando este mensaje, y nuevamente restáuralo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero animarte a que no menosprecies las pequeñas cosas. Realmente Dios es un especialista en hacer comenzar con poco para probar nuestro corazón, para que nosotros estemos y pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así que antes de terminar, me gustaría que te quedes con esta frase que realmente me gustó mucho, donde dice: no somos pecadores procurando amar a Dios, sino somos amantes de Dios procurando no pecar. Así que Dios te bendiga, familia, un abrazo, hasta una nueva oportunidad.